El diablo está peleando esto, o sea que hay una razón del por qué. Empezamos con avivamiento ya. Ok, gloria a Dios. Vamos a comenzar esta mañana una serie nueva. Gracias por venir. El texto que vamos a usar de base para la serie va a ser Miqueas capítulo 6, versículo 8. Está en el Viejo Testamento, uno de los menores profetas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. El título para esta serie se va a titular o se va a llamar El camino de la humildad, ¿ok? El camino de la humildad. No que necesitemos humildad, la mayoría de nosotros ya esa situación ya la tenemos bastante dominada y estamos orgullosos de eso. Gloria a Dios, pero no, en toda seriedad. Estoy muy contento y motivado, como usted sabe, la mayoría de todos mis estudios de escuela dominical son de cero a nada. Yo los trabajo en la Biblia, con la Biblia y con material. Y esta ha sido una serie donde he estado pensando. Esta serie va a ser muy práctica y también va a ser muy real. Yo le voy a compartir propias experiencias dolorosas que he vivido en la vida, especialmente en estos últimos años, que me ha causado pensar. Como personas tenemos que pensar, ser personas de pensar, leer la Biblia, pensar lo que nuestra vida involucra, dónde estamos yendo como personas, como matrimonios, en qué camino estamos. Eso es bueno analizar. Y obviamente como pastor, mi deber, mi labor es no nada más pensar en mí, pero también pensar en la dirección que Dios tiene para la iglesia, para el pueblo de Dios, cómo ayudarlo en su relación personal con Dios, mi propia familia, mi matrimonio, mis hijos, todo eso involucra mi vida. Y esto ha sido algo que yo he estado pensando últimamente, como le acabo de decir, de propias experiencias personales que aún han sido un poco dolorosas, pero también de la palabra de Dios y pude agarrar un poco de material. He estado leyendo material esta semana que me ha estado ayudando en mi propia vida para dar pensamientos de esto y vamos a hablar en esta serie. Voy a tomar mi intento va a ser 2 meses, 8 semanas, de 8 a 12. Como usted sabe, me gusta hacerlo de 2 meses a 3 meses. Mis series hasta 12, yo creo que eso es para mí algo ideal, que nos podamos concentrar en un tema como el último que acabamos de terminar, hasta que la muerte nos separe. Hablamos del cometimiento, nuestro compromiso a Dios y Dios a su pueblo. Si usted sabe, la semana pasada culminamos con nuestra lección número 12, o sea que fueron 3 meses completos. Esta todavía no sé, vamos a ir semana tras semana y esperando y confiando que Dios nos dé gracia. Pero quiero que considere esto y que me ayude a orar en esta serie, como cada serie que yo hago, ayúdeme a orar para que Dios use mi vida, para que me imparte cosas a mí, para que lo pueda ayudar a usted. Pero el camino de la humildad va a ser el título de esta serie. Miqueas capítulo 6, versículo 8, yo voy a hablar un poquito de este texto, obviamente, y después vamos a considerarlo en su totalidad. El estudio para hoy va a ser el estudio número 1. El título es Un llamado a la humildad. O sea que hoy vamos a prácticamente hacerlo, como usted sabe, me gusta hacer el primer estudio algo práctico, algo de fundamento hacia la dirección que vamos a estar llevando. Obviamente, la Biblia tiene mucho que decir con respecto al tema de la humildad, ¿verdad? Y la Biblia tiene mucho que expresar de forma muy seria al contraste de la humildad, al orgullo, a la arrogancia. Dios en su santa palabra nos dice versículos, nos deja versículos bíblicos que son increíblemente chocante, revelante y potente para considerar con respecto a esto. Y hay cosas que no podemos ignorar, obviamente, porque si la Biblia lo dice, es importante. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo repite múltiples veces, es de extremadamente importancia. Y cuando usted hace un estudio, a mí realmente me llamó la atención hacer un estudio de esto, empezar a hacer un estudio de eso, de notar tanto que la Biblia tiene que decir con respecto a la humildad, al orgullo, a la arrogancia del ser humano. Entonces, amén. Esta serie va a ser práctica, ¿ok? Yo le voy a decir de corazón, mucho de lo que voy a hablar va a ser predicado para mí, no nada más para usted.
porque no hay nadie en esta vida que no tenga la necesidad de ser humilde. Si usted piensa que esta serie no es para usted, necesita a Dios, necesita ir al altar hoy. Yo entiendo que hay veces que uno hace estudios, ¿verdad? Y uno puede escuchar un mensaje y decir, bueno, realmente eso no se aplica a mi vida. Pero yo le digo que hablando de esta serie, por lo menos como estoy mirando cómo vamos a hablar de las cosas que vamos a tocar, yo le garantizo que cada domingo que usted venga, Dios lo va a encontrar. Si usted es honesto, ¿ok? Si usted viene con un espíritu de humildad, y usted quiere encontrarse con Dios, marque mis palabras, cada domingo que usted venga, Dios lo va a ayudar, o lo va a alentar, o lo va a retar, porque la humildad es algo que todos nosotros necesitamos, como vamos a ver en la Biblia. Pero si somos honestos con Dios y nosotros mismos, es algo que todos desesperadamente necesitamos. Y es más, esto fue una de las enseñanzas que fueron dolorosas para mí hace poco, es que cuando tú piensas que estás bien y que ahí la llevas como cristiano, Dios en su santa gracia te lleva capítulos donde te enseña qué tanto lo necesitas y qué tanto oscuridad tienes internamente. Lo bueno es que Dios no nos enseña nuestras deficiencias para condenarnos, sino para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Uno dice, la Biblia dice, el que piensa que está puesto, que tenga cuidado que no caiga, porque hay veces que todos nosotros pensamos que estamos parados, que estamos firmes, especialmente cuando ya vamos avanzando en la iglesia. Tú ya conoces versículos bíblicos. Hay un peligro en madurar espiritualmente y eso es el peligro de convertirte orgulloso. y eso es algo que todos lo hemos vivido y eso es algo que Dios en su gracia tiene una perfecta manera de mantenernos humildes. Si tú le pides a Dios, y eso es algo que nosotros debemos hacer periódicamente, pedirle, Dios, ayúdame a mantenerme humilde, esa va a ser una oración que Dios te la va a contestar. El problema es que Dios muchas veces te la contesta de formas que ni lo esperas. Y es sano, porque Dios sabe lo que nos beneficia y lo mejor para nosotros. Entonces vamos a entrar ahora al libro de Miqueas, capítulo 6. Miqueas 6:8 es ese clásico versículo bíblico que cada pastor y cada líder de estudio bíblico debe de conocer hasta cierto punto, de forma en su memoria, ¿verdad? Y ese es el reto que Dios nos presenta a nosotros, le está presentando a su pueblo. Miqueas 6, versículo 8, voy a leerlo de la nueva Biblia de las Américas. Él, está hablando de Dios aquí, te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. O sea que Dios le está hablando aquí al hombre, al ser humano, a su pueblo, que es nosotros. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? ¿Ok? Miqueas capítulo 6, versículo 8. O sea que Dios en su santa soberanía está tratando con su pueblo. Y hay mucho que entender ahí, pero el pensamiento es que Dios prácticamente le pregunta al pueblo de Israel, a Judá. En este tiempo habían dos reinos, ¿verdad? Usted sabe, la parte norte, la parte sur, pero prácticamente era todo el pueblo de Dios, ¿ok? Había división por la terqueza del ser humano, no porque Dios quería que estén divididos. Pero el tema aquí es que Dios le está preguntando a su pueblo, le está hablando a su gente, gente que Dios los ama, que ha trabajado con ellos a través de los años. Y Dios les está preguntando qué es lo que Dios demanda de ti por boca del profeta. Y eso es que el pueblo de Dios practique justicia, que ame la misericordia y que anden humildemente ante Dios. O sea que el estudio para hoy va a ser un llamado a la humildad y quiero primeramente considerar lo que es nuestra escritura, cómo Dios le está hablando aquí a su pueblo. Entonces vamos a entender el concepto o vamos a entender lo que está pasando, el trasfondo de todo lo que está pasando. Uno de los peligros, y usted me ha escuchado decir esto antes ya, uno de los peligros de caer bajo lo que es errónea conclusión o falsa doctrina en la Biblia
que en nuestra generación lo hemos visto, es que gente puede agarrar un versículo y tomarlo fuera de contexto, no entender lo que está pasando en la historia para poder comprender en su totalidad lo que realmente Dios le está diciendo. Como yo siempre digo, si yo le mando una carta, sería absurdo leer mi carta al final, las últimas palabras. Tendría que usted leer desde el comienzo la carta para entender realmente lo que le estoy tratando de decir, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. Entonces, para entender la Biblia, hay veces que si leemos un texto así, como Dios dice, ¿qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Justicia, misericordia y humildad. Pero debemos de entender y preguntarnos, ¿por qué Dios le está diciendo esto a esta gente? ¿Por qué Dios manda al profeta a que les dé este profundo mensaje? Que es un profundo mensaje y es digno de considerar y debemos de realmente considerarlo. Entonces, la conclusión que llegamos es esto, es que aparentemente el pueblo de Dios se estaba apartando o se habían apartado de la santidad y el camino santo del Señor. Y lo podemos aprender esto porque leemos todo el libro de Miqueas y especialmente los versículos anteriores de la pregunta, o sea que Dios le está preguntando, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Dios quiere que seas humilde, que camines con Él en humildad. Y Dios le está hablando aquí a una gente que ellos conocían de Dios, tenían una relación con Dios en el pasado, pero ahora aparentemente no están haciendo buenas decisiones, ¿ok? Note y escuche los primeros versículos. Miqueas, el capítulo 6, vamos ahora al versículo 1. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate y litiga con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oigan, montes, la acusación del Señor. Y ustedes, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene lítigo con su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? O sea que el versículo primero es bastante complejo en su lenguaje, lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, lo vamos a hacer en un momento, pero ahora llegamos al versículo 3 y prácticamente esto es directo, ¿ok? Versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondí a Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. O sea que prácticamente ese es el mensaje, ¿ok? El pueblo de Dios en este momento está apartado, no están haciendo buenas, saludables decisiones y aparentemente lo que podemos detectar, y esto es bíblico, versículo 3, es que Dios nota que esta gente estaba molesta con Dios, ¿ok? Y Dios le pregunta esto, el versículo 3, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Y Dios le procede ahora a decir cómo Él los había ayudado, cómo los había traído a este punto. O sea que aquí está la nación de Israel, ya cientos de años han pasado, hay reyes en la tierra, hay profetas. La iglesia, el pueblo de Israel ahora era una nación fuerte, aunque era dividida, estaba dividida, pero era fuerte. Habían venido de esclavitud y habían salido de Egipto, Dios le había dado la tierra nueva de Canaán, ellos habían experimentado ahora, Dios le dice en el Viejo Testamento, habías experimentado y has experimentado casas que tú no construiste, tierras que tú no labraste. Prácticamente Dios le dice, ok, sal de la esclavitud, entra la bendición, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que pasa. Y la Biblia nos dice que el pueblo de Israel en su necedad empezó a abrirse a las naciones vecinas, no obedecieron a Dios, quisieron ser como el mundo a su alrededor, querían un rey, despreciaron a Dios como rey. Y la Biblia nos dice que eso los llevó a un lugar ahora donde espiritualmente como nación están en problemas. Dios les dice aquí que ellos todavía son su pueblo. O sea que no le está hablando a los filisteos aquí o a los egipcios. Le está hablando al pueblo de Israel, gente que había caminado con Dios, gente que había conocido a Dios, pero aparentemente por las circunstancias de la vida, por sus propias decisiones, ahora
Llegaron a un lugar donde están enfadados con su creador, están molestos. Y Dios en su misericordia manda al hombre de Dios a exponer esta pregunta a ellos. ¿Por qué estás molesto conmigo? ¿Qué te he hecho? Y Dios procede ahora a decirle y a recordarles de dónde Él los había sacado. Y esto tiene mucha profundidad aquí, porque Dios en su misericordia, ¿cuántos saben que Dios en su misericordia podía haberlos juzgado así y agarrarse y encontrarse a otra gente? ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque Él estaba comprometido, como ya hablamos en la serie pasada, con su pueblo, en las buenas y en las malas, en las victorias y en los fracasos. Y Dios en su gracia aquí les está recordando que Él era su Dios, que Dios los amaba y que ellos estaban en este lugar de libertad, por lo menos de los egipcios, porque Él había sido bueno con ellos. O sea que prácticamente Dios le está recordando sus misericordias aquí. Y escúcheme, porque esto tiene profundidad para cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios le está hablando a una gente aquí que ha caminado con Él, ha tenido relación con Él. Esto tiene mucho significativo, esto es muy significativo, tiene mucho significado muy grande aquí. Esto no es alguien que se encontró la noche anterior. Esto es un pueblo que ha caminado con Dios, ha experimentado victorias, derrotas, pero a través de todo, Dios le recuerda que Él los había ayudado, que Él los había protegido. Dios le recuerda que Él los había aún protegido. Es increíble cómo menciona, lo protegió de lo que es a Balaam, un brujo que quería, o Balac el rey quería maldecirlo, si usted recuerda la historia. Pero Dios le dice, yo no le permití que te maldiga. ¿Por qué? Porque una vez más, esto era el pueblo de Dios. Aún en sus dificultades, Dios había estado con ellos. Pero el problema es esto, que algo le pasa al pueblo de Israel. Y esto es algo que nos pasa a todos nosotros. Y eso es que el pueblo de Israel llegó a un punto en su vida, en su caminar, que se olvidaron de donde Dios los había sacado. Y aparentemente, cuando leemos toda la historia en su totalidad, llegamos a la clara conclusión que aparentemente Israel, en su terqueza y su necedad, empezaron a convertirse orgullosos. Es más, si usted sabe la historia en Samuel, 1 Samuel, la razón por qué querían un rey sobre sus vidas y no que Dios los reine, los gobierne, eran por su orgullo, porque querían ser como el mundo y despreciaron a un Dios que los amaba y los llevaba de la mano. Y Dios en gracia, una vez más, ¿ok? Y esto es lo hermoso del Viejo Testamento, es que Dios, si usted recuerda, si usted lee la Biblia, el libro de Jueces, usted ve que el pueblo hace las cosas bien, hace las cosas mal, hace las cosas bien, hace las cosas mal, y Dios les manda juez tras juez, profeta tras profeta, para recordarle de dónde han venido, para recordarle de sus caminos, para retarlo a que hagan bien. Y Dios en su misericordia, a través de miles de años, Dios les manda hombres recordándole que regresen de donde han caído. Y en esta escritura les dice algo profundo. No se olviden de donde Dios te ha traído. No te olvides de Egipto. No te olvides que Dios te ha protegido aún de brujería, maldición del infierno, y qué es lo que Dios demanda. Y ahora llegamos a nuestro texto, ¿ok? O sea que esto es el concepto y el contexto de toda esta historia para ahora entender el versículo 8. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Sino solo que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Eso, amado, tiene mucha profundidad para cada uno de nosotros. Porque Dios le está recordando aquí a una gente que aparentemente se ha olvidado de la bondad de Dios. Se han olvidado de donde Dios los ha traído, de donde Dios los ha sacado. Han permitido que el pecado, la rebeldía, la indiferencia, la ingratitud, la arrogancia entre en ellos. Y ahora se han convertido en una gran nación, tienen un gran ejército
Y Dios les recuerda algo muy profundo que honestamente es un recordatorio para cada uno de nosotros en nuestra vida. Independientemente quién eres, de dónde vengas, qué tanto ministerio tengas, cuánto hace que caminas con Dios. No te olvides de donde Dios te ha salvado y sacado. No te olvides de tu pasada vida de Egipto. No te olvides de todas las bondades que Dios te ha dado y acuérdate andar ante Dios y caminar ante Dios en humildad. Ese es el centro de lo que Miqueas nos recuerda. Y les recuerda este mensaje por boca del hombre de Dios, sí, pero viene por boca de Dios a un pueblo que era su pueblo. No estamos hablando de gente perversa, malvada, diabólica. Esa es la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y Dios en su santa gracia les recuerda de ellos no soltar un ingrediente que va a ser crucial en tu vida, que hasta que cuando tú mueras nunca vas a poder soltar o debes de soltar. Y eso es el mensaje de la humildad. Que voy a leer el mismo versículo en diferentes traducciones. La Nueva Versión Viviente lo pone de esta manera: Él te ha mostrado, oh mortal, mortal, está hablando ser humano, puedes morir en cualquier momento, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Y la Biblia Dios habla hoy, lo pone de esta manera: el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti, que hagas justicia, que le seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Sé que la palabra aquí usada en el original lenguaje en hebreo es la palabra yalak, que quiere decir andar, caminar, fluir en humildad. Dios les está recordando a su pueblo aquí que Él demandaba esto de ellos. Y hay 3 mensajes. Esta serie se va a enfocar simple y sencillamente en humildad. Quizás en el futuro yo hable de la justicia y la lealtad o la fidelidad, pero en esta serie nos vamos a enfocar en el tema de la humildad. O sea que Dios le está diciendo aquí que Dios demandaba de su pueblo que ellos anden, otra traducción dice, caminen con humildad. Esto, amado, es algo profundo, porque esto es un mandamiento que Dios nos presenta, un reto a cada uno de nosotros. Y como digo y dije al principio, independientemente quién eres, escúchame, esta serie cada domingo va a tratar con tu vida, porque todos somos llamados a ser humildes. Y cuando tú piensas que eres humilde, Dios tiene una santa manera de recordarte que hay mucho orgullo en ti y que necesitas, como dijo alguien que nosotros conocemos con mi esposa, necesitas un baño de humildad. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Ya está muy triste. Tome otro café si necesita. Ok, escúcheme, esto es bueno. Esto es bueno. Y yo le digo, mi esposa sabe bien esto en algunas cosas muy privadas, personales, que últimamente Dios me ha enseñado bastantes dolorosas enseñanzas y me ha dado baños de humildad que han sido dolorosos, no le voy a mentir. La persona que dice, sí, yo me gozo cuando Dios me mantiene humilde, no está siendo honesto. La humildad te va a costar. Te va a costar. Te va a doler, te va a hacer llorar, vas a derramar lágrimas, no nada más enfrente de gente, pero especialmente cuando estás solo. Pero Dios en gracia, escúchame, como aprendimos en la última serie, está comprometido con tu vida. Y eso es lo hermoso de Dios,
que Dios está comprometido, que Él está comprometido a ayudarte. Lo que la Biblia dice, lo que Él empieza, lo termina. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros somos una obra en progreso y en proceso, que necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos gracia, necesitamos ayuda divina. Y lo hermoso de Dios es que Dios está dispuesto a ayudarnos. O sea que la humildad, el caminar en humildad, el andar en humildad es nuestra porción. Y es nuestra porción como hijos de Dios. Y es una porción que Dios constantemente a través de toda la Biblia nos recuerda. Segunda de Crónicas, una de las conocidas escrituras del libro de Segunda de Crónicas, cuando edifican el templo, ¿verdad? Y Salomón dedica el templo, la casa de Dios, para que Dios habite en su misericordia. Dios baja y en la presencia de todo el pueblo de Israel, Dios les dice, Segunda de Crónicas 7:14, y si se humilla mi pueblo, cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo, hablando Dios, oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La conocemos esa escritura de corazón. Dios escucha el clamor de su pueblo en la iglesia, donde uno esté, ¿verdad? Pero Él lo centra todo aquí, lo enfoca todo en la humildad. Sí se humilla mi pueblo. ¿Por qué? Porque escúchame, en esta serie vamos a recordar una y otra vez, humildad te acerca a Dios, soberbia y orgullo te mantiene lejos de Dios. Y la Biblia nos dice que hay cosas que Dios odia, escúchame, y esto es serio. ¿Okay? No estamos hablando de odio como el ser humano, estamos hablando de un odio santo. Y si hay algo que la Biblia nos enseña que Dios odia, es la soberbia y el orgullo del individuo. Richard Baxter es un autor que hace unos años atrás pude tener contacto de sus libros y wow, muy antiguo, pero tiene mucha profundidad en sus palabras. Dijo estas profundas palabras: en un creyente, en un cristiano, la humildad no es una opción, sino una cualidad esencial de la nueva naturaleza. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos. Eso es profundo. De que un creyente orgulloso se contradice a lo que la Biblia dice. Pero hay muchos cristianos que se sienten muy orgullosos. Dicen, yo soy un cristiano orgulloso y soy orgulloso de lo que soy. Pero bíblicamente es una contradicción. El cristiano que nace de nuevo, el hombre y la mujer que viene a Cristo y experimenta redención, amén, está vestido de humildad, se viste de humildad. Y una vez más, esto es una acción que tú puedes, ¿verdad? Dios le dice a su pueblo, Dios demanda que camines ante Dios de forma humilde. Ahora, humildad, y en esta serie vamos a hablar mucho de esto, no es lo que el ser humano o el mundo piensa, ¿verdad? Cuando hablamos de la humildad, especialmente en el mundo secular, ¿verdad? Dice, es que es una persona muy humilde, es una persona muy humilde. Y el mundo tiene un diferente concepto de lo que humildad es a lo que Dios llama verdadera humildad, ¿verdad? Humildad no es ser exteriormente religioso. Esto es algo que quiero establecer esta mañana y vamos a hablar más en esta serie. ¿Por qué? Porque Dios le reprende al pueblo de Israel este problema. El problema es, y cuando lo miramos en los fariseos, los seduceos que trataron con Jesús, esto fue el problema. Los fariseos, la gente religiosa de esa hora, eran orgullosos y se pensaban, ellos estaban convencidos que ellos en su religiosidad eran humildes. Y cuando hablamos de bíblica humildad, escúchame, no estamos hablando de religiosidad externa. ¿Okay? Es bueno ser religioso en el aspecto de mantener tu relación con Dios. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de religión externa para que gente piense que tú eres una persona humilde. Es más, este fue el problema de Israel. Escucha los dos versículos antes
de nuestro texto, ¿ok? Nuestro texto es Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que Dios requiere de ti? Dios demanda que camines humildemente. Pero fíjate lo que Dios le dice, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer para que lo entienda claramente, el versículo 6. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos de darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos de ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos de sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? O sea que Dios, hasta cierta forma, por boca del hombre de Dios, le está retando y está haciendo un poco retante aquí, le está diciendo, ¿qué quieres hacer para encontrar redención? Y la razón por qué le está diciendo esto es porque usted sabe que esto fue el problema de Israel. Ellos pensaban que si traían sacrificios y hacían hechos y actos religiosos externos, iban a agradar a Dios. Pero el problema fue esto, que el ser humano, ¿cuántos saben que el ser humano tiene la tendencia a pervertir todo? ¿Cuántos dicen amén? Una buena idea, el ser humano, tú te la das a un ser humano y en un poquito, en menos de que cante un gallo, el ser humano lo arruina. Puedes tener un buen plan, ¿verdad? Y lo vemos en nuestra generación, lo que es welfare, ayuda para los pobres. Una idea que al principio era noble, el ser humano en su pecado lo arruina. Y esto es exactamente lo que pasa. En el Viejo Testamento vemos la ley, si tú pecas, trae tu carnero, una oveja, algo que no tenga mancha, para que vierta sangre, redención, ¿verdad? Era simbólico a lo que Jesús, el Cordero de Dios, iba a hacer en la cruz. Pero ¿qué fue lo que hizo el ser humano? Lo arruinó. Llegó un punto donde eran hartos diablos, mata un cordero y ya voy a estar bien. Y llega un punto donde Dios en el Viejo Testamento Dios le dice, estoy harto de tus sacrificios, porque eres un demonio, actúas como un diablo, tratas a tu hermano como un infierno y vas al altar y presentas todas tus ovejas. Y Dios los reprende aquí, eso es exactamente lo que le está diciendo aquí a la gente. No pienses que tu religiosidad externa te va a introducir a la gracia divina de Dios. Y ahí es donde Dios le presenta la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Dios no quiere 3,000 ovejas. Dios quiere que seas cristiano, que hagas justicia, que tengas misericordia sobre tu hermano y que camines humildemente ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es profundo, escúchame, eso es wow. Si tú estás salvo, no puedes leer esa escritura y decir, bueno, eso no sé, eso yo no me encuentro ahí. Cada cristiano, que sea cristiano, nacido nuevo, y tú lees todo esto y entiendes lo que yo ya te acabo de explicar, dices, Dios mío, ayúdame Dios a no caer en ese vicio absurdo de ser religioso, de pasar un altar y ser externamente religioso. Y a la misma vez ser completamente orgulloso. Sé que el llamado aquí que vemos es simple, pero es poderoso. Y ese llamado es, camina en humildad. En cada aspecto, y vamos a hablar de esto en la serie, en el aspecto de tu relación con Dios, en el aspecto de tu trato con tu prójimo, con tu hermano, tu hermana en la iglesia, en el aspecto de tu trabajo con gente que no conoce a Dios, en el aspecto de tu matrimonio, que si somos honestos, la mayoría de nuestros problemas en nuestro matrimonio, simple y sencillamente porque somos orgullosos. Porque no me voy a dejar, yo esta no la pierdo, voy a morir parado. Y mueres cada vez. Y nada más mueren todos los que están a tu alrededor, mueren tus hijos, mueren hasta el perro. Tu testimonio en el trabajo. Yo he tenido gente que me han dicho, wow, es que en el trabajo esa persona no es la misma que está en la iglesia. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. O sea que cuando hablamos del tema de la humildad, esto afecta o debe de afectar todo aspecto de nosotros, cada aspecto de nosotros. Miqueas 6:8, la Nueva Traducción Viviente, pueblo, el Señor te ha dicho,
lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Esto debe de embarcar cada aspecto. Y esto es algo que bíblicamente lo vemos, ¿ok? Y como dije, hoy es un fundamento, nada más estoy estableciendo una base a lo que vamos a estar tratando en nuestra serie, en esta serie. Porque humildad debe ser una de esas virtudes que nos debe definir como hijos de Dios, ¿ok? Y una vez más, déjeme aclarar esto. Yo no estoy diciendo aprende esto porque yo soy humilde. No, todos necesitamos. Es más, lo más que yo sirvo a Dios, lo más que me doy cuenta, qué oscuro soy internamente, qué orgulloso tengo la tendencia de ser. Okay, cuando tú piensas, okay, las cosas que batallamos, cómo nos ofendemos, el rechazo, nos sentimos rechazados por la gente, mucho de eso es porque literalmente tenemos orgullo en nosotros. Tenemos orgullo cómo la gente nos ve, cómo nos percibe, cómo piensan de nosotros. Y es increíble cuando tú empiezas a abrir esto y hablar del tema la humildad y a la misma vez darle el contraste a lo que es el orgullo, la soberbia. Es increíble cuánto batallamos con orgullo. ¿Por qué? Porque escúchame, cuando miramos a la cruz del Calvario, cuando Jesús, y esto lo vemos bíblicamente, cuando miramos a la cruz del Calvario, la cruz del Calvario es nuestro ejemplo, lo que es ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Pablo lo pone de esta manera, Filipenses 2:5, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que Él, ser igual a Dios, fue algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Eso es profundo. O sea que el mejor ejemplo, y vamos a hablar de esto en esta serie, es Jesús. Mucha gente dice, es que yo no tuve un buen padre, es que yo no tuve una buena madre, yo no me criaron bien, yo no sé lo que es tener un normal matrimonio, pastor, una familia normal. Yo entiendo, eso es producto del pecado, vivimos en un mundo roto, pero todos tenemos a Cristo Jesús por ser un buen ejemplo. Y si tú no sabes cómo se hacen las cosas de forma correcta porque no fuiste criado de forma correcta, lo siento, eso es el fruto del pecado. Pero cuando vienes a Cristo, ahora tienes a un Dios que te enseña cómo vivir la vida. Y Pablo nos dice que nuestro ejemplo, nuestro más alto ejemplo, fue Cristo Jesús. Que Él siendo Dios se humilló. Y él podía tomar venganza, ¿verdad? Es más, mucha gente, los perversos demonios de ese tiempo, baja de la cruz, llama ángeles. ¿Cuántos saben que Jesús pudo haber llamado ángeles? Un ángel en el Viejo Testamento que mató 185,000 personas. O sea que Jesucristo podía haber aniquilado a todos. Pero se dejó crucificar, se dejó escupir. Jesús y Pablo nos dice, ese es tu ejemplo. Okay, mi ejemplo para vivir esta vida vestido y caminando en humildad siempre será Cristo Jesús. Había un doctor teólogo, aparentemente en sus tiempos era muy conocido, llamado Carl Henry. Y era muy sabio, aparentemente yo no lo conocía mucho, pero leí un poco de él y aparentemente este hombre estaba, como en nuestro lenguaje decimos, en Tijuana dice, estaba pesado, y no de kilos, pero estaba pesado en su posición. Y alguien le dijo cómo era que él era tan humilde, como conociendo todo lo que él conocía, griego, hebreo, era como un cerebro, un genio. Uno de sus alumnos le dijo, ¿cómo puede mantenerse tan humilde, tener un espíritu humilde? Porque aparentemente, no porque él decía, pero aparentemente la gente que lo conocía decía, wow, ese hombre es un genio, pero a la misma vez tenía una increíble humildad en él.
Él dijo estas profundas palabras, él respondió esto, ¿ok? Y esto es lo que él le respondió a su alumno cuando le preguntaron cómo puede ser tan humilde o caminar tan humilde. Él dijo, ¿cómo puede una persona ser arrogante si se para a un lado de la cruz del Calvario? Eso es profundo. ¿Cómo es tan humilde? ¿Cómo se mantiene humilde? ¿Cómo tú puedes ser arrogante? ¿Cómo puedes ser orgulloso? Si tú literalmente te paras al lado de la cruz y ves a Dios que tiene el poder para destruir a gente con sus palabras, pero la Biblia dice se humilló y murió en forma de hombre. Si Dios puede hacer eso, si Dios puede agarrar lo que es una toalla y lavarle los pies a sus discípulos, si Dios lo puede hacer, de seguro nosotros lo podemos hacer. Ahora, que lo quieramos es otra historia. Y vamos a hacer esta serie. Después vamos a seguir con la serie, ¿ok? Si somos honestos, nadie quiere hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me voy a bajar y lavar. Eso es lo que fue Pedro, ¿verdad? Y Jesús le recuerda esto, Pedro, si no me dejas hacer esto, no tienes parte de mí. Ok, Dios, lávame las patas, los pelos, el cuerpo, lávame todo. ¿Verdad? Pero Jesús le dice algo clave y vamos a estudiar eso. Tú no puedes ser cristiano orgulloso. Ok, lo somos y batallamos, pero tarde o temprano vas a tener que aprender a morir a ti mismo, tomar la cruz, negarte a ti mismo, ir a un altar, decir, Dios, perdóname. Y escúchame, Dios en su gracia te va a traer a momentos así. Hace poco Dios me confrontó con algo personalmente, me dolió, fue muy humillante en mi propio corazón, pero era porque necesitaba un baño de humildad. Y hay veces que necesitamos un buen baño. ¿Cuántos saben que cuando no te bañas apestas? Y quizás tú no lo sepas, pero la gente que está al lado tuyo, Dios mío, báñate, por favor. Lo mismo con el orgullo. Puedes ser tan orgulloso que tú piensas que eres el cristiano maravillas y gente a tu alrededor dice, wow, necesitas un baño de humildad. Y lo hermoso de Dios es que Dios te ama, está comprometido y te va a bañar. O por lo menos te va a aventar a la regadera. Que tú te dejes es otra cosa. Ok, ¿cuántos están contentos para esta serie? Gloria a Dios, yo estoy contento, esto es algo que está siendo muy real para mí, voy a tomar mi tiempo, voy a ayudar a que Dios me ayude a mí para que lo pueda ayudar a usted y esto es un estudio que espero que lo ayude, ¿ok? Vamos a ponernos de pie rápidamente, tenemos 5 minutos, gracias por venir, gracias por el café, hermana Elena, es una bendición tener pan y café y disfrutar este tiempecito. Acuérdese, el martes tenemos servicio en español y el último martes, creo, del mes va a haber un pastor de Argentina con nosotros que va a estar visitando y lo invitamos para que venga y predique y vamos a tener un buen tiempo. Y después ayúdenme a seguir orando. Estamos poniendo en orden un drama de 45 minutos que va a estar muy bueno. Con la ayuda de Dios quizás lo podemos hacer a fines de octubre o noviembre y vamos a tener un buen drama. Gracias, Dios, te doy gracias por tu palabra, por el mensaje de gracia y salvación. Ayúdanos, Señor, a caminar en humildad, Dios, ante ti, Dios, en el nombre de Jesús. Perdónanos por ser orgullosos, soberbios. Dios, Señor, necios, en nuestra necedad, ser arrogantes, pero te pido que tu gracia nos redima, que tú nos mantengas, reflejar tu corazón humilde en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, muchas gracias.